Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 2 minutos. Estamos en vivo transmitiendo desde esta importante emisora, Radio Unicach FM 102.5, Voces del Sur, Psicología y Comunidad. En esta tarde tenemos un invitado de lujo y vamos a platicar sobre violencias estructurales visibles y ocultas en la familia y la escuela. Usted se estará preguntando qué significa violencia estructural visible y oculta. Bueno, pues vamos a conocer esos aspectos. Les saludamos con todo respeto y cariño a través de esa importante frecuencia. Saludamos a nuestra gerente Guadalupe Moreno, a nuestro productor Mario Coutinho y a nuestra operadora estrella Eloísa Aguilar, a quien le deseamos pronta salud porque está un poquito malita. Con todo nuestro auditorio vamos a desearle los mejores parabienes a Eloísa. Fíjese que tenemos nuestro invitado, le comentaba hace breves instantes, y se trata del doctor Jesús Ocaña Zúñiga. Doctor, buenas tardes. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, doctor, gracias por aceptar la invitación con nosotros para que nuestro auditorio también vaya conociendo estos temas que regularmente no muy se hablan, no muy se dan a conocer, y que son temas de verdad que nos permiten ir reconociendo la otra cara de la moneda en relación a todo lo que vivimos de manera cotidiana en el ámbito familiar. Estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas de la 102.5 Unicach Radio, teléfonos en cabina 961-61-818-72, 961-1256-658. Si usted desea enviarnos algún mensaje por escrito y desea utilizar el WhatsApp, puede usted hacerlo a través del número 961-284-1398. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Radio Universidad 102.5 Unicach FM, también en X, antes Twitter, @Unicach FM. También usted puede encontrar nuestra señal en la página o aplicación de emisoras de Radio Mundo, unicachradio.listen2, myradio.com. En TuneIn es radio local, 102.5 Unicach Radio, y también YouTube como Unicach FM Radio. Y usted puede también encontrarnos en nuestro sitio web, Radio Unicach MX. Si usted desea escribirnos a este programa, puede hacerlo al correo electrónico rpsicólogo@yahoo.com.mx. Estamos para escuchar sus mensajes, leer sus mensajes, sugerencias, opiniones, críticas, comentarios y lo que usted desee escribir para nosotros. Muchas gracias. Así que con todo respeto y cariño, iniciamos. Fíjese que dentro de las importantes actividades, logros de nuestro invitado, quiero comentarle que se trata del doctor Jesús Ocaña Zúñiga. Él es doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicach. Es profesor, investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en el ámbito licenciatura y posgrado, integrante del cuerpo académico consolidado Educación y Procesos Sociales Contemporáneos y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia. Sus líneas de investigación son la problemática psicosocial en población vulnerable, desarrollo comunitario y sustentabilidad, y cuenta con perfil PRODEP. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas como investigador honorífico y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. José Luis, buenas tardes. Reiterarte el agradecimiento por la invitación y estar aquí compartiendo un poquito de este tiempo hablando de estos temas. Gracias. Muchas gracias. Doctor, empezaríamos preguntándole, porque de eso se trata el programa, ¿qué son las llamadas violencias estructurales visibles y no invisibles antes de meternos a profundidad? Bueno, José Luis, hablar de violencia estructural respecto a otros tipos de violencia como que son evidentes y que todos las reconocemos, como puede ser la violencia física, la violencia criminal, la violencia de pareja, la violencia entre pares escolares, por ejemplo, es que las violencias estructurales están veladas, tienen un componente político en el que un actor ejerce un poder en una relación asimétrica, es decir, en una relación dispareja, ¿no?, como comúnmente se dice. Y esta relación, bueno, puede ser entre individuos o entre grupos, o en este caso entre instituciones, hablando en el más amplio sentido de la institución, por ejemplo, la iglesia, el Estado, la escuela, el trabajo, la familia. Y bueno, y en ese espacio, si hablamos de relaciones de poder desigual, bueno, ya aparecen que el hombre tiene predominio sobre la mujer de la casa, que el niño tiene predominio sobre las hijas de niñas. En la escuela hay cierto
sesgo hacia tal o cual niño, observando su conducta, que porque se porta mal o no, y todas este tipo de acciones que implican un sentido de poder en donde hay una inequidad y que alguien se coloca en una condición vulnerabilizada respecto a otra. De eso se tratan las violencias estructurales, y por eso se habla de que muchas de esas son visibles, ¿sí? Por ejemplo, todos podemos reconocer que predomina en nuestra cultura un sesgo machista, ¿no?, en la crianza, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Esa es visible, pero hay otras ocultas en donde el acto violento se disfraza, no sé, de dádiva, de falsa compasión, de no atención, de omisión o de indiferencia. O de explotación. O de explotación, que esa sería quizás más visible que las que acabo de decir, pero al fin de cuentas todas ellas ejercen pues cierta coerción hacia alguien más que no esté en su voluntad hacer o corresponder a algo, y que se le, a partir de ese actuar de poder, se le somete para que lo haga o que se le vulnerabilice en algo en específico, en algún área de su vida que comprometa su supervivencia, su opinión, su fe, ¿sí? Cuestiones de ese tipo que creo que todos en algún momento en esta estructura jerárquica del modelo del capital en el que vivimos, pues todos en algún momento somos sometidos por una estructura aún mayor. Por eso el nombre de estructural, y por eso esto que acabo de decir, que muchas son visibles, pero otras también son ocultas. Otras no lo son, ¿no? Invisibles. Sí. No visibles. Hablando del hecho de la explotación, no solamente es el que los padres envíen, algunos padres envían a sus hijos a trabajar o a pedir limosna, ¿no? Sino hay hijos que explotan a sus padres, hay hijos que dominan a sus padres, hay hijos que explotan a sus padres y los chantajean emocionalmente y se convierten como en esos sujetos ninis, y al mismo tiempo se convierten en sujetos que explotan al padre o a los padres o a la madre, ¿no? ¿Esto también es una violencia? Claro, bueno, ahí siempre cuando se habla de violencia estructural decía yo que hay alguien que ejerce el poder sobre el otro, sin que éste sea otorgado per se, por ejemplo, en la lógica de que el padre siempre está en resguardo del hijo, aunque sea mayor o adulto, sino más bien en estas acciones como la que refieres, que a partir de que el padre, no sé, deja de trabajar, tiene alguna enfermedad, está discapacitado, está desempleado, o en el caso de que haya enviudado y ya se encuentra solo, el hijo ejerce ese poder para someterlo y para que quizás lo tenga lo vulnerabilice aún más ya de lo que se encuentra por las propias circunstancias de vida en las que se encuentra. Y viva de su retiro. O en esta misma lógica en el ejemplo que tú colocas, bueno, de cuántas personas, no sé si tú conoces de alguien, que el hijo espera, ¿no?, estos apoyos que da el gobierno y despoja al papá. Ahí estamos hablando de algo mucho más evidente y algo que tiene nombre, ¿no?, en la cotidianidad, pero es parte de ese ejercicio del poder que ahora el hijo asume sobre el padre, abusando quizás de esta circunstancia de vida en el que está vulnerabilizado, ya sea el papá o la mamá. ¿Es correcto que el hijo asuma este poder sobre los padres y los vulnerabilice por un lado y los explote por otro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí antes de seguir en el diálogo sí me gustaría distinguir entre por qué hablamos de vulnerabilizar, porque pareciera que en este discurso de población vulnerables en el que se reconoce a los grupos indígenas, a las mujeres, a los niños, a las personas de la tercera edad, pareciera que es una condición o una cualidad que la persona adquirió, desarrolló por sí sola, como decir, bueno, soy moreno y así nací, y así decir soy vulnerable, no porque nací mujer, porque nací indígena, por tal o cual cosa, sino más bien que el sujeto o las personas son vulnerabilizadas por estas estructuras. Pongo un ejemplo: si un niño que recién nace en los Altos de Chiapas, tiene condición indígena, es niña, por simplemente el contexto, todas estas desigualdades de las que hablaba al principio, pues es probable de que esa persona pues tenga esa circunstancia de que nació y está vulnerabilizada por
entramado de cosas, este escenario en donde se va a desarrollar. Muy posiblemente va a aparecer a edad temprana con desnutrición, posiblemente sufre explotación infantil, y eso pues ya se habla de que ha sido vulnerabilizada por el contexto. Regresando a tu pregunta, bueno, entonces, ¿qué da la posibilidad a alguien de que vulnerabilice o violente a alguien, ¿no? Que en el caso del ejemplo que pones, el que asuma el poder y que el otro no reconozca o en su ya condición de desigualdad, ¿sí? No tenga hacia dónde hacerse. Pongo en esa misma línea el ejemplo que pones, bueno, ¿cuántos padres o cuántas madres ya de edad mayor empiezan a ser segregados de su propia casa a propósito de que llegue el hijo con la esposa, con los niños, porque el hijo no tuvo la posibilidad de hacerse de un patrimonio propio, y empieza, ¿no?, a desalojar involuntariamente o voluntariamente a los papás, ¿no?, hasta que finalmente fallezcan o finalmente hereden la casa, por poner un ejemplo, ¿no? Entre las cosas cotidianas que podemos reconocer de estas asimetrías de poder de las que habla la violencia estructural. Pareciera que a cada paso que damos o a cada movimiento de hilo, que si esto fuera una hamaca, encontraríamos una historia similar. Y se trata de una violencia que se ejerce, aquí sería la pregunta en ese sentido, hacia los grupos vulnerables, independientemente de lo relacionado con el hecho de estos padres que se convierten en personas dependientes física y emocional, y a veces hasta económica, digámoslo, porque dejan de manejar sus propios recursos para que el otro se los maneje, ¿no? O de los niños explotados laboralmente. ¿Cómo se trata esta violencia? ¿Cómo podríamos ampliar estos elementos? No de manera exclusiva, y reitero, en el ejercicio del poder, bueno, todos estamos de cierta forma sometidos, ¿no? Simplemente en la cobija del Estado como institución, ¿no? Pues todos estamos en resguardo de ese, se supone, Estado que debiera de, por principio de cuentas, procurar el bienestar de todos y la seguridad, la educación, la salud, etc. Entonces, una estructura definida de poder, pero hay otras, por ejemplo, la Iglesia, en el que también a partir de ese mecanismo de la gestión de la fe, también se ejercen ciertas estructuras de violencia. Otras instituciones son la familia, la escuela, el trabajo. Ahora, la manifestación de estas violencias estructurales, ¿cuáles son? Pues la pobreza, la marginalidad, la crisis socioambiental. Y dime, ¿quién está exento de eso? Todos en mayor o menor proporción estamos siendo expuestos a este escenario caótico en el que se ha diluido la humanidad, en donde se predomina el afán económico, en donde se ha cada vez más descartando la interacción y el diálogo con el otro, y en donde se cuesta reconocer la necesidad del que tenemos al lado. Entonces, en ese entramado en el que estamos inmersos todos, que nos pasa, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa seguido, recurrentemente, que pareciera que voy en piloto automático entre el quehacer del trabajo, de la casa, incluso hasta el ocio, que aquí hay que checar la hora del cine, etcétera. Pareciera que en ratos estoy en piloto automático sin darme ese tiempo, ¿no?, de distinguir el momento de la vida, ¿no? Pareciera que uno se enajena. Hoy platicábamos con una persona este sentido de la libertad, porque a veces uno se encierra en un solo lugar y tiene actividades mecánicas. Sí. Y de repente uno, cuando viene a darse cuenta, ya pasó el día, ya es la noche, y a veces uno sigue trabajando de manera mecánica. Hay una película actualmente de unos robots que quieren la libertad, y estos logran la libertad y someten a la humanidad en esta película, y descubren que los robots que estaban programados para una actividad continua sin parar, descubren los robots en su inteligencia artificial que los humanos son exactamente lo mismo, el reflejo de estos mismos instrumentos robóticos, ¿no? Pareciera que esa circunstancia repercute más allá de lo que uno puede imaginarse en el sentido de esta violencia estructural, considerando, por ejemplo, que algunas organizaciones religiosas obligan a sus feligreses o a sus integrantes al voto del silencio. Pero eso es una violencia. Claro, porque es coartar la libertad de poderse expresar. Decías algo ahorita que abrías el comentario de la película.
que la libertad está comprometida. Y es que precisamente esa es la clave, ¿no? De las violencias estructurales, que comprometen la libertad, incluso aquella que quizás no reflexionamos mucho en ella, pero es la libertad de el derecho a la verdad, ¿sí? El derecho a la verdad en los medios de comunicación, el derecho a la verdad en salir de la ficción a veces que se refleja en las redes sociales, el derecho a la verdad de poder acceder a un estilo de vida que yo quiera y no el que se me imponga desde un referente del capital. Cuestiones de ese tipo que pareciera que no reflexionamos a menudo en ello, pero que a diario se compromete a partir de estas estructuras que nos, como bien decías, nos ha ido enajenando del día a día. Esto es bastante interesante, doctor, porque de alguna manera, por ejemplo, hay otros sectores religiosos también que me ha tocado observar y que la misma sociedad comenta en este hecho de las prohibiciones. Por ejemplo, tratan de lo, con todo respeto, no quiero levantar pruritos, no estoy criticando qué religiones, pero hay, por ejemplo, a los mundanos y los que pertenecen a cierta religión, ¿no? Entonces, incluso coartan como derecho a la socialización y al disfrute, entre comillas, porque se ve como, quiero pensar como pecado tal vez, el disfrute de lo mundano, y que únicamente deben dedicarse a lo que el líder religioso determina y ganarse su 10%. Son dispositivos de poder al final de cuentas, ¿no? En los que, bueno, pones el ejemplo de la iglesia, pero decirte que pasa lo mismo en la escuela, en el nivel que tú me digas, se dan esos mecanismos de coerción, ¿no? En el que hay una relación en donde hay alguien a quien se vulnerabiliza y alguien que ejerce a partir de diferentes estrategias, a partir de diferentes mecanismos, impone lo que quiere que al final de cuentas se haga. En el caso, por ejemplo, de la escuela a nivel básico, bueno, es una perspectiva netamente impositiva, la perspectiva de la competencia, ¿no? En el que se asume que el que saque más alta la calificación es el que aprendió más, ¿no? Y a partir de ese... Y sería muy subjetivo, ¿no? Exacto, y a partir de ese criterio, bueno, opera todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que va más allá del mero número que finalmente un niño obtiene en un examen, ¿no? Cómo las historias en el ámbito social, en las redes sociales, comentan, por ejemplo, el proceso de evaluación ha permitido que muchos maestros abusen de estos elementos y son coercitivos. Claro. Es su manera de vengarse del alumno y que de alguna manera lo han denunciado, de hecho, no ha pegado al plan de estudios o al programa que manejan, sino a su libre albedrío, ¿no? En esa llamada libertad de cátedra que originalmente estaba observada únicamente para las universidades, pero pareciera que ya van bajando de niveles. Esto implica entonces que la violencia estructural visible y no visible nos alcanza a todos en la vida cotidiana. Claro, sí, porque hablaba yo de lo visible. Bueno, seguramente todos tenemos en casa una perspectiva clara de los roles de cada uno juega en la familia, y asumimos quizás sin saberlo perspectiva machista, ¿no? En el interior, porque así fue nuestra crianza, por ejemplo, y asumimos que es correcta. Hay nuevas formas, ¿no? De familia que se invisibilizan, por ejemplo, y esas son las que en las que se hace evidente vacíos estructurales que no reconocen al diferente. Hablo, por ejemplo, de marcos legales que reconozcan el matrimonio igualitario, que por ejemplo, si bien otros que sí están considerados, pero que en la práctica no se atienden de manera adecuada, como puede ser el grupo de las madres que crían solas a sus hijos, en donde quizás sí hay legislación que les permite acceder al niño al derecho a la manutención por parte del papá, pero que operativamente es difícil de alcanzar por este grupo de mamás, porque implica mucho tiempo, implica mucho dinero, y que operativamente pues es difícil de poder ejecutarlo. Entonces, hablo pues de que hay violencias en la cotidianidad en la que quizás
muchos de nosotros ni nos damos cuenta caemos, o que fuimos criados desde esas perspectivas. Y que tenemos ciertas experiencias. Y otras nuevas que quizás no son tan próximas, pero que cuando dialogamos, cuando escuchamos las historias, los encuentros con personas que están en esa circunstancia de vida, pues nos damos cuenta que hay muchos vacíos, muchas omisiones, tanto institucionales como en el arreglo social en el que nos inscribimos, en el que no se reconoce esa diferencia. En este mismo ejemplo hablo de por ejemplo, en la crianza que llevan mamás solas de sus hijos, en que no hay la posibilidad, por ejemplo, en los empleos de que puedan salir por alguna circunstancia de ese niño. Y es un discurso, si tú dialogas con estas personas que están en esa circunstancia de vida, vas a darte cuenta que es algo que les aflige, que les oprime, que les angustia, el hecho de que suceda algo, no sé, en el kinder, en la estancia, y que ellas no tengan un mecanismo para pedir permiso, para salir sin preocupación, sin comprometer su empleo, ¿sí? Y que estructuralmente no se atiende, ¿sí? Hay que poner algunos acentos correspondientes. Por ejemplo, en la actualidad, en el ámbito nacional, muy pocas instituciones públicas, muy pocas instituciones del ámbito privado atienden estas necesidades de las personas trabajadoras, de las madres solteras o de las madres que tienen hijos, con una guardería, por ejemplo. Así es. Hay gente que de verdad, no sé, voy a cometer una indiscreción y diría como un acto reprobable que les digan, bueno, tu trabajo, tus hijos eligen, ¿no? Así es. Eso es por un lado. Por el otro, hay mujeres que tienen a sus parejas enfermos y no les dan permiso de que vayan y lo atiendan, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del ámbito de un derecho como persona, de lo que debe considerarse en la humanidad, pero también en el aspecto legal. Aquí estaríamos enfocándonos a los aspectos estos del trabajo que deben realizar los diputados, por ejemplo, ¿no? Otro elemento también que me ha tocado platicar con mujeres en el caminar en algunas comunidades es, por ejemplo, esta condición que pareciera ser repetitiva y cultural en el hecho de que cuando un esposo se separa de su esposa por diferentes circunstancias o simplemente las abandona a su familia, sale con el chiste de, si lo alcanza la ley, de otorgarle una pensión alimenticia que da risa. Ni siquiera les dan, pensando en una cifra, estaríamos hablando de 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos mensuales para alimentar a 2, 3, 4 hijos que son menores de edad y que asisten a la escuela. Yo pienso que tal vez algunas personas de nuestro amable radio escucha, las personas que nos están sintonizando tal vez en este momento no estén de acuerdo en lo que voy a decir, pero sin embargo, yo creo que debería otorgarse más del 60% de lo que esta persona gana para beneficio de su familia. Aunque tenga otras, esa sería la otra historia, pienso, porque hay personas que son tan injustas que hasta piden a recursos humanos que presenten un acta de baja salarial, o de que ya no trabaja allí a modo de que deje de dar pensión, o le dé la mínima pensión a su familia, ¿no? Entonces, digo, ¿qué necesidad de que los hijos, producto de lo que original pudo haber sido amor, vengan a pagar los platos rotos? Es injusto, ¿no? Y después, cuando ya están senectos, van y tratan de regresar para pedirle auxilio a los hijos cuando ya nadie los quiere, cuando ya les dan una patada en el trasero, a ver si les hacen caso. Digo, la vida da vueltas, ¿no? Sí, de lo que comentas, dos reflexiones. Lo primero, pensar en este escenario en el que, de esa circunstancia que tú planteas, pensaríamos de que está comprometida la subsistencia, ¿no?, del niño en su manutención. Pero yo te digo, José Luis, te convoco a pensar en que no únicamente se compromete eso, sino que se compromete también la crianza. Porque en un espacio en donde, en la familia, en donde el papá y la mamá tienen un rol en la crianza de los niños, pues ese vacío nadie lo va a ocupar, por uno. Y otro, que pues a veces, recurrentemente la mamá tiene que salir a trabajar para resarcir esa precaria apoyo económico que recibe, y entonces delega la crianza del niño a un tercero, que a veces es una guardería, a veces es la abuelita, una tía, un familiar, exponiendo en algunas ocasiones la integridad de ese niño.
es la primera reflexión. Y la segunda, de lo que decías de las vueltas que se le da para torcer algo que está considerado de manera legal, pues esos son precisamente las omisiones de las que se hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley está la sanción, está el procedimiento, incluso puede haber una sentencia positiva, como tú dices, que no le quiten el 60%, que le quiten el 99%, pero si al final no se puede implementar, no se puede ejecutar esa acción, dime de qué finalmente sirvió, o que si para que se pueda un ejemplo muy puntual, se da esta situación en otro estado de la República, que es algo que yo conozco, ¿no? Se da en otro estado de la República, se da la separación, se muda la mamá, hay una sentencia de un juez en el estado de Chihuahua, donde sea, viene acá y aunque hay ya sentencia, hay todo para poder resguardar el derecho del niño. No, que porque como se mudó tendría que ir a hacer toda la vuelta en el estado de origen, cuando la mamá pues ya tiene un empleo, no tiene la posibilidad de ir a arreglar ese asunto, que un abogado allá a distancia pues cuesta dinero. Por supuesto. Y termina entonces en el abandono. Aunque hubo una atención en el marco legal en una circunstancia de ese tipo. Que podemos tomar este ejemplo que tú colocas, en el que hemos caído después de esta plática, y así sucede con muchas cuestiones, ¿no? Por eso hablamos de cosas que son evidentes, que hay, sí. Por ejemplo, decías tú de la legislación que se genera en los diferentes espacios legislativos de la nación, por ejemplo, en los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, que hay vacíos legales que a la fecha no se han atendido en varios estados de la República y en México en general. Derechos de la salud reproductiva de las mujeres también, que está en el congelador. Cuestiones que no se han atendido, pero hay otras que sí se han atendido y que operativamente carecen de ejecución por estas circunstancias que escapan pues al alcance de ese entramado institucional que se le da a este tipo de asuntos. Para ir cerrando este tema en donde caímos en relación a esta parte de la atención y la vulnerabilidad y la vulneración hacia la familia, hacia la madre, hacia los hijos, hay padres que justamente cuando la madre se va a otro estado del país, o simplemente en la misma localidad, no, pues que ella tiene otra pareja, que se responsabilice esa pareja, ¿no? Porque hacen comentarios, si suya la vaca, suya el becerro, ¿no? Sin embargo, esto no quita la responsabilidad que deba tener en relación a sus hijos, porque la otra relación, pues ya es otra relación, al final de cuentas. Aunque pudiera la otra pareja de esta historia hacerse responsable de los hijos, pero la responsabilidad no puede ser omitida por el primero. Y sin embargo se justifica para no cumplir en el hecho, ¿no? Sí, pero eso es desgastante porque, perdón doctor, ¿por qué? Porque no solamente es la atención alimenticia, es la atención emocional, la presencia de la figura paterna, porque ¿quién la otorga? Pienso yo que una madre, por más que haga el esfuerzo de representar ese rol, no lo puede hacer. O sea, no es como un padre realmente represente la figura que le corresponde, el rol que le corresponde. Un padre no puede asumir el rol de una madre, por más esfuerzos que haga, y por muy buen desempeño el rol que realice en la vida cotidiana de sus hijos. Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre en el ámbito de la familia, ¿no? Cada uno ocupa un rol, aunque así sea desgraciado el padre. Esto que refieres hace pensar en que ¿por qué sucede eso, no? ¿Por qué se despoja, no, al papá de responsabilidad, incluso de sí mismo? Puede decir, ya, yo no fui o yo no soy el que está mal, porque viene de esta educación que culturalmente tenemos, ¿no? En donde en el ejercicio de la sexualidad es muy distinta lo que se le permite al hombre a lo que se le permite a la mujer, ¿no? En este caso de las separaciones, ¿cuántas veces no escuchamos que se responsabiliza de la ruptura, ¿no? De la disolución del matrimonio a la mujer, y al hombre no se le cuestiona o no se le interpela
como si se le hace a la mujer, ¿no? A la mujer. Pareciera que es parte de la cultura del mexicano, ¿no? Creo que hay un autor, Ignacio Ramírez, se llama, y habla justamente de esta parte de elevar a la mujer, a la madre hasta el cielo, pero la trata regularmente en el piso, ¿no? Es idealizada, pero la realidad es otra, realmente. Pudiera en un momento determinado la contraparte, el machismo prevalece, pero también pareciera que el embrismo empieza a resurgir. ¿Podría llamarse así como embrismo? Yo no me aventuraría porque son temas en los que no conozco más allá de lo que se puede hacer próximo a partir de estos temas de los que tratamos, pero sí decirte que lo diferente o lo diferenciado siempre es se trata de diluir. Por eso es de que a veces los esquemas de poder, de dominación, de coerción están orientados a que todos estemos alineados a quien instaura, ¿no? el orden, ¿no? Entonces vamos a acercarnos quizá a lo que traigo como comentario ya para cerrar, pero sí es necesario la revolución, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista de las armas o de palos y piedras, ¿no? Sino más bien del habla y del escucha, ¿no? Que hablando en este caso de las mujeres, bueno, es que pensar también de que cuánto tiempo no han sido vulnerabilizadas, han sido invisibilizadas, y creo yo que cualquier manifestación en el que se les dé voz, se les dé acceso al legítimo derecho que tienen para expresar y para hacer valer lo que son como personas, pues es válido, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Sí, por supuesto, hay mujeres que tienen que luchar hasta, se dice, con uñas y dientes, ¿no? Para poderse sostener. Sí, pero coincido en esta parte que decías de que se entroniza, incluso hasta ya se toma un poco se ha tornado un poco al cotorreo de decir, bueno, es que es guerrera. Bueno, es que realmente sí llevan a cabo, ¿no? Una lucha cotidiana en contra de todos estos aparatos que le coartan la libertad de muchas cosas, incluso la libertad del ocio. Esas mamás muchas veces no tienen tiempo para sí, ¿no? Entre el trabajo tienen 2 trabajos, venden algo después de que salen de trabajar. Muchas historias de este tipo, y en esa diversidad de realidades, pues uno tiene que ser muy respetuoso y precisamente decir esto que decía yo de hablar y escuchar. Es sumamente importante porque muchas veces no se considera la realidad de estas mujeres con respeto, con empatía, con proximidad en los círculos más cercanos de la familia, por ejemplo. Fíjese, doctor, que con relación a lo que menciona ahorita justamente del derecho al ocio de una madre de familia, de una mujer que se aboca al 24x24, ni siquiera 24x24, 24 constantes, ¿no? En 1980, o en el 2000, si no mal recuerdo, hubieron anuncios televisivos criticando de alguna manera, como de manera sarcástica, que a la madre se le regalara una licuadora, un artículo de cocina, etcétera, ¿no? Cuando el mejor regalo, es decir, más de manera simbólica, más trabajo para ella, ¿no? Es decir, ese es tu lugar, síguele ahí donde estás, ¿no? En vez de otorgarle, no sé, un viaje mínimo al lugar más cercano del parque, o ¿sabes qué? O lo que hace, no trabajes hoy, descansa, ¿no? Nosotros pero mañana sí, ¿no? Pero mañana sí, ¿no? Las famosas fiestas que celebran para celebrar el cumpleaños de la mamá. Se levanta la mamá de por sí de manera cotidiana a hacer todo lo que, todos los alimentos, bebidas y botanas y cuanto te imagines, lo tiene que hacer ella para su cumpleaños porque van a llegar. Ese hijos, tipo de cosas precisamente son las violencias estructurales ocultas, porque dime, todos lo vemos con relativa normalidad. Yo te decía, mañana sí. Se normaliza. Y nos damos cuenta de que
pero así pensamos, es la realidad que muchas personas viven. Y estamos ahorita, hemos discutido o platicado de ejemplos en la organización familiar, pero lo mismo pasa en la escuela, José Luis. Sí, por supuesto. Vemos con relativa ya normalidad que ocurran omisiones en la escuela, que ocurran situaciones entre compañeros que no se resuelven de origen. Vemos que la escuela es omisa o indiferente a la realidad diferenciada de los niños. Hay niños, por ejemplo, que viven entornos violentos en su casa y quizás buscan en la escuela o tienen la esperanza que su escuela sea el lugar seguro para ellos, y a veces que encuentran más caos o indiferencia del maestro, que no culpo al maestro porque atiende 40, 30, pero puede llegar a ser que la escuela no atienda pues esa esperanza de ese niño, ¿no? Entonces a lo que voy es de que todo pareciera, quizás en quienes hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de que nuestro contexto no sea tan caótico, nos perdemos o difuminamos esa realidad en la que muchas personas se sitúan, ¿no? Y no vayamos lejos, aquí en la universidad hay compañeras, compañeros, alumnos que a veces vienen solo exclusivamente con su pasaje, y hay veces que ni eso, que tienen que tomar 2 colectivos y van a tomar uno y caminar, ¿no? Y pasa de que su última clase es de 8 a 10 y el maestro no es sensible a salir un poquito más antes para que puedan salir y tomar su auto. Su colectivo, porque y se le demanda taxi, pues. y ahí me coloco yo también, porque soy docente también aquí en la escuela, y a veces no consideramos que quizás es lo único que trae el alumno y se le pide boncha así de copias, ¿no? Pensando que todos están en la posibilidad de, sí, voy a la copiadora, lo pago y lo traigo mañana. Quizás estas copias representan el desayuno, la cena, no lo sé, y son omisiones que se generan en el espacio escolar, en este caso el universitario, que muchas veces se es indiferente. Y reitero, no es que sea responsabilidad o que sea un mal maestro, que sea culpa de la escuela, sino más bien la reflexión es que no hay una respuesta a la realidad, no se escucha la necesidad de esos alumnos que están intentando, se están formando y que no encuentran ese oído que les escuche en esa necesidad que tienen. Pudiera haber, doctor, tal vez la atención un poco más creativa por parte del docente. Yo recuerdo algunos compañeros que tuve que primero observaron si todos tenían teléfono, y la mayoría tenía teléfono. Entonces, por ejemplo, en algunas aulas no había cañón, entonces el maestro diseñaba su clase con un video y se los enviaba a todos a través de WhatsApp o documento, y ahí pasaba el video, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, lo que correspondía a la clase. Y las copias, pues de PDF, claro. Y no gastaban, es decir, de acuerdo a esta misma necesidad planteada por los alumnos. Yo creo que el diálogo, la dialogicidad entre los alumnos y el maestro debe partir más allá de atender esa necesidad, sino de ese reclamo, sino de esa necesidad misma por parte del docente, que pudiera esperar atención de la institución para que otorgue todos los elementos necesarios, y por el otro, que no lo hay, pudiera no haberlo, y por el otro la misma necesidad que el alumno tiene, justamente lo que usted plantea, no trae para su pasaje, y si a veces no trae para su pasaje, no trae para su alimento. Hay alumnos que vienen sin comer. Claro. O a veces prefieren no comer para pagar su pasaje, o a veces dejan de cenar para poder pagar su taxi porque salieron a las 10 de la noche. Así es. Entonces, yo pienso que los hombres de la casa debemos ser un poco más sensibles y ser participativos. En el ámbito de la docencia, debemos de ser un poco más creativos y acordar con los alumnos de qué manera se pueden ir sustituyendo estas situaciones y hacerla de todo un poquito, para que se alcance el objetivo del plan o del programa de estudio, considero yo. Y esta sensibilidad, pues ahí la invitación a
a todos los que nos están escuchando, con todo respeto y cariño, pero sí debemos ir cambiando un poco esa estructura mental que a veces tenemos, ¿no? Y pensar en el otro, porque somos a veces tan egoístas, tenemos tan elevado el ego que somos la máxima autoridad en el salón de clases, y pareciera que hay alumnos que pueden saber mucho más que nosotros y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y somos tan insensibles ante esa circunstancia, porque el poder nos lo otorga justamente el nombramiento que estamos ocupando. Sin embargo, nos olvidamos que también nosotros pasamos por ese mismo camino, fuimos estudiantes, tuvimos necesidades, en la casa se peleaban, los padres se separaron, etcétera. Toda esa historia la arrastramos y nos pega en el desarrollo cotidiano de la vida. Y nos pega en todos los ámbitos, considero, doctor. Sí, decía yo en el qué hacer, ¿no? Ante este tipo de situaciones complejas que estamos, de las que estamos agarrándonos para platicar del tema, de la revolución, ¿no? Del habla y la escucha. Que quien está en una relación inequitativa de poder hable, se manifieste, denuncie, exponga, ¿sí? Y el que está del otro lado, en este caso el docente, la mamá, el papá, etcétera, tenga apertura para escuchar. ¿Cómo tener la apertura, ¿no, doctor? Hay que deconstruirse, esa es la parte difícil y por la cual es denso el poder modificar, ¿no? Es de estar abiertos, de realmente pensar en que otro escenario es posible realizarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de los muros, ¿no? Que quizás es utópico, sí, pero de a poco en poco cae un ladrillo, cae otro. Estos espacios, por ejemplo, para el diálogo de este tipo de temas son valiosos porque al final de cuentas se puede convocar a la reflexión. Entonces, de a poco en poco, es cierto también, por eso hablo del habla y el escucha, porque mientras se mantenga visible, pues es difícil que eso... Pero mientras se mantenga oculto es difícil que eso cambie. Por ejemplo, en el caso de la agresión entre padres, entre niños, mientras el que es golpeado, es atacado, no diga nada, pues va a seguir padeciendo esa circunstancia, ¿no? Es necesario que hable, que exponga, que denuncie, que lo comunique para que encuentren a alguien. Quizás alguien no lo va a escuchar ahorita, el maestro sea omiso, el director sea omiso, pero seguramente quizás la orientadora, otro padre de familia, no lo sé, puede llegar a escuchar la denuncia, la voz de ese chiquillo que está siendo golpeado, ¿no? Mientras el sujeto no sea sádico. Por eso, ¿no? el habla y el escucha es una herramienta indispensable para poder ir desarticulando estas complicidades de poder en las que caemos, ¿no? Porque también el que domina está muy cómodo, sí, por supuesto, ¿no? Y el que nunca es como un poco las situaciones de acoso laboral, sexual, hostigamiento, etcétera, mientras el que está siendo atacado, el que está siendo victimizado no hable, pues el agresor pues se empodera más, ¿no? Eso es, en este escenario es donde, reitero, la revolución de hablar y escuchar cobra mucha relevancia para desbaratar estas complicidades de las que hablo. En el ejemplo que pongo, bueno, si el muchacho no dice, oiga, salgamos antes, o oiga, lo puedo traer en PDF, o oiga, ¿será que lo podemos proyectar en el cañón? Pues no lo puede saber el docente. Es importante pues que se comunique, que se hable, y que el otro esté dispuesto a escuchar. Esa es la parte que llama la atención, porque, por ejemplo, esa parte debe estar como atenta a recibir una verdad que a veces es difícil aceptar. Y pareciera que al recibir esa verdad la debe aceptar y analizarla humildemente, ¿no? Para poder entender que eso que planteaba no era como lo pensaba, aún en la idea de estar haciendo lo mejor posible su trabajo, ¿no? O estar haciendo lo mejor posible su rol de padre o de madre. O de maestro. Porque los hijos o los alumnos ven lo que nosotros no podemos ver, porque ellos están fuera de nuestro círculo. Entonces dimensionan por ser parte subyugada, subalterna, violentada. Se dan cuenta de esas circunstancias que a veces nosotros no lo hacemos. Y cuando el hijo nos lo dice, o los hijos nos lo dicen, o los alumnos nos lo dicen, tenemos que aceptarlo. Por lo menos el diálogo.
y analizarlo, reflexionar y reconocer en qué elementos uno puede estar fallando. Eso es por una parte, José Luis, que es a nivel individual en la relación AB, en la cotidianidad, pero también este mismo ejercicio se da a nivel institucional como instrumentos del Estado. Estoy hablando de universidades, de hospitales, de instituciones de gobierno, en donde ahí el habla y la escucha es la manifestación, ¿sí? Por eso es importante que cuando un grupo se manifiesta, solicita, pide, denuncia, pues que haya seguimiento a esa demanda, porque esa precisamente es la que propicia cambios. Finalmente los avances que se han tenido en materia de perspectiva de género, de derechos de la comunidad LGBT, pues ha sido así a partir de la denuncia, la lucha, el dar el paso hacia el frente para denunciar, para exigir la atención de las necesidades particulares de cada grupo, así como las libertades a las que cada uno tiene derecho sin distingo de su género o de su orientación sexual, ¿no? Doctor, ¿qué recomendaciones se le puede dar a estas personas? Por un lado son violentadas y por el otro lado ejercen este poder en sus diversas manifestaciones. Bueno, decir que son estructuras piramidales, ¿no? Si nos colocamos todos con una perspectiva crítica, si nos hacemos una introspección a nuestra conducta, vamos a encontrar que seguramente estamos también violentando a alguien, ¿no? Quizás no de manera intencionada, pero sí, lo hacemos así. Y arriba de nosotros pues están, decía yo, el trabajo, la iglesia, otras estructuras que nos someten a nosotros, ¿no? Como trabajadores, como padres, como maestros. Y el maestro no se manda solo en el aula, hay una estructura, una organización de la gestión de la educación que lo somete y le demanda que haga tal o cual cosa y que cumpla con el plan de estudios. Entonces es un entramado sí difícil de romper, pero que encuentra en la denuncia, en el hablar y en el escuchar el resquicio para que de a poco en poco estas complicidades de poder en las que una persona o institución somete a los demás puedan irse desquebrajando y abrir espacios para que las libertades de quien actualmente está siendo violentado pues puedan cumplirse adecuadamente, hablando de la supervivencia, la educación, etcétera, ¿no? Gracias de verdad a todos nuestros radioescuchas que nos están siguiendo a través de Facebook. Si me permite, doctor, dice Marisa Velázquez los mensajes. Marisa Velázquez dice: hoy por hoy siempre una mujer debe estar preparada para ser autosuficiente y valerse por ella misma, incluyendo a sus hijos, para salir adelante con o sin pareja, a prepararse las mujeres. Gracias por tu comentario, Marisa Velázquez. Te enviamos un saludo respetuoso. A Carlita Bumburi, gracias por compartir estos temas. Gracias de verdad. Saludamos a todos los amigos del doctorado de psicología, a los maestrantes también en psicología. Un saludo para todos ellos, que tenemos la esperanza de traerlos como invitados también y compartan los trabajos que están realizando para que los den a conocer. Que hay muchos muy interesantes. Sí, por supuesto, quiero pensar que sí, doctor. Ruta de lo que estamos discutiendo ahorita, hay muchos que con una perspectiva crítica abordan diferentes espacios, ¿no? Me viene así de bote pronto, trabajos en la universidad, trabajos con mujeres vulneradas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ojalá y puedan tener la oportunidad. Ojalá que se den la oportunidad de aceptar la invitación que vamos a hacerles llegar. Así es. Doctor, si me permite, voy a hacerle una invitación. Fíjese usted, al igual que nuestro amable auditorio, que próximamente aquí en la UNICACH se va a celebrar el 4º Congreso Internacional sobre Problemáticas Contemporáneas, Violencia, Resistencia y Disidencias, Voces, Sentires y Miradas desde el Sur. Esto va a realizarse el 18, 19 y 20 de octubre de este año, aquí en la Universidad de Ciencias Sociales de Chiapas. Lo organizan la Red Latinoamericana de Estudios sobre Violencia, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es importante mencionarles que esto se celebra cada 2 años y se esperan dentro de los ponentes
al doctor Jorge Mario Flores Osorio, de la Universidad de Tijuana, del Centro Latinoamericano de Investigación, Intervención y Atención Psicosocial, Asociación Civil, a la doctora Delmi Tania Cruz Hernández, del Centro de Estudios para México y Centroamérica, de Unicach Sesmeca, al doctor Edgar Barrero Cuellar, de Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, de Bogotá, Colombia, a la doctora Gabriela Bart Guidor, es del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. También se espera la llegada de la doctora Siwan Fanela Guerrero McManus, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanas y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Van a haber presentaciones de libros, 5 talleres, se espera que se realicen sobre violencia disciplinar en la clínica en la disidencia sexual, sexualidad y discriminación desde los estereotipos de género, acompañamiento desde el abordaje sistémico de familias en entornos violentos, amor, violencia en tiempos de noviazgo, mapeando las violencias en nuestro cuerpo, territorio, una mirada feminista en la vivencia de las violencias. También va a haber una reunión bienal de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Violencia, van a haber 4 mesas de discusión. Las violencias estructurales e institucionales, la primera, la segunda, las violencias de género hacia grupos de la disidencia sexual, marginados y la exclusión social. La tercera, violencias en niños y adolescentes. Y la cuarta, trabajos y aportes desde el acompañamiento comunitario y la organización colectiva. Información, para mayores datos usted puede visitar la página web del Congreso, es congresoviolencia.unicach.mx. También en la red es redley.unicach.mx. En el muro de Facebook del Congreso es www.facebook.com/conviolen2021. El muro de Facebook también de la red es www.facebook.com/redleb2021. En el correo electrónico, si usted quiere pedir información respecto a este congreso, creo que es un congreso público, congreso donde pueden asistir cualquier persona que esté interesada en el tema, tengo entendido. Usted puede escribir al correo congreso.violencia@unicach.mx. Voy a repetirle, congreso.violencia@unicach.mx, para que usted pueda obtener mayores datos. Y si usted desea saber un poco más de este aspecto de este congreso, usted puede llamar al teléfono 961-61-70440, extensión 4220. Le voy a repetir con mucho gusto, 961-61-70440, extensión 4220, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Doctor, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través de la coordinación de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, le otorga la presente constancia por haber participado como invitado especial en el programa de Radio Voces del Sur, que se emite por la frecuencia 102.5 Unicach FM, para abordar el tema violencias estructurales visibles y ocultas en la familia y la escuela. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21 de septiembre del 2023. Por la cultura de mi raza, doctor Germán Alejandro García Lara, coordinador de nosotros. Doctor, permita usted entregarle a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, José Luis, por la anfitrionía y muchas gracias por la atención de quienes nos escucharon. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias. Doctor, de verdad, gracias por asistir con nosotros, por compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus pensamientos incluso, porque eso es muy importante, que nos permita a la sociedad y a nosotros que estamos aquí en este equipo de radio, ir cambiando nuestra perspectiva mental, nuestra perspectiva de visión y de cambiar nuestro mundo para beneficio de los nuestros. Doctor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos que nos hicieron el favor de sintonizarnos, a usted que nos hace el favor de seguirnos y permitirnos acompañarle los jueves a partir de las 4 de la tarde. Gracias de verdad a la licenciada Guadalupe Moreno, a nuestro productor Mario Coutinho, a nuestra operadora Eloísa Aguilar, quien es parte de este equipo de trabajo con el cual llegamos a usted hasta su aparato receptor. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCA.